Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, es un placer que estén aquí. El tema nos parece, con el académico Rodríguez Giavarini, que tiene muchísimo interés. Tenemos dos especialistas que nos van a ilustrar y nada más que darles la bienvenida. Después les van a dar una breve noticia de cómo nos vamos a organizar, pero sepan que lo más importante, después de las seguramente excelentes exposiciones que vamos a ir, que serán de alrededor de 15 o 20 minutos, el diálogo, el intercambio que tengamos entre nosotros. Y por supuesto nos va a parecer sumamente interesante oír reflexiones sobre un tema que parece casi que se está extendiendo como una pandemia, ¿no? En esta época, ese interés por controlar al Poder Judicial y sobre todo a las Cortes Supremas, a los Tribunales Supremos. Así que sin más, agradeciendo a esta presencia, bueno, tan destacada, un saludo del doctor Rodríguez Giavarini y enseguida escuchamos a nuestros invitados. Gracias, Angélica. A todos ustedes, nuestro agradecimiento por la presencia física y también a todos aquellos, como esta reunión es híbrida, que no están presentes, pero lo están. No han puesto su cuerpo, pero han puesto su inteligencia y su cara a través de la pantalla. Para mí fue un honor y una gran alegría cuando estuvimos charlando de esta idea y poder hacer esta actividad conjunta. Creemos con la doctora que es un caso que amerita este enfoque holístico, en el sentido de que tiene tan trascendencia que la mayor democracia de Medio Oriente en este momento haya tenido este tipo de crisis, que evidentemente se refleja en todo el plano internacional. Y como bien decía mi colega, la verdad es casi inédito, y vamos a asistir con muchísimo interés a la presentación tanto de Daniel como de Kevin. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Academia. Esta es una actividad organizada conjuntamente por el Instituto de Política Constitucional y el Instituto de Política Internacional, y la mecánica será la siguiente. 15 minutos, va a tener entre 15 y 20 minutos cada disertante, y luego de eso vamos a tener media hora para hacer comentarios y o intervenciones. Para quienes están del otro lado de la cámara, de la pantalla, si quisieran tomar la palabra, les vamos a pedir por favor que nos dejen un mensaje en el chat o levanten la mano, porque vamos a tener que hacer una mecánica de habilitar el sonido para poder escucharlos a ustedes y luego hacer la devolución de ese comentario. Ahora sí voy a pasar a leer los perfiles biográficos de cada uno de los disertantes. En primer lugar disertará el doctor Daniel Sapsay, Premio CONEX 2016, abogado de la UBA, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, profesor invitado de las universidades de Estrasburgo, Francia, Texas, Estados Unidos e Internacional de Andalucía, España. Director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional en la UBA. Presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Dr. Germán Vidar Campos. Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Integra las Academias de Ciencias del Ambiente. Ha escrito, entre otros libros, La Constitución de los Argentinos y Manual de Derecho Constitucional. Condecorado por el Gobierno de Francia con las insignias de Caballero y de Oficial de la Orden Nacional del Mérito, y por la Universidad Nacional Autónoma de México con la Medalla de Mérito Académico, personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires en 2013. Por otro lado, el magíster Kevin Ari Levin, licenciado en Sociología por la UBA, magíster en Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África, Universidad de Columbia, ex becario Fulbright, miembro del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Sus temas de investigación incluyen la sociedad y política israelí, procesos de paz, corrientes religiosas e ideológicas dentro del mundo judío y el conflicto árabe-israelí, entre otros. Ahora sí vamos a darle el piso al doctor Daniel Sapsay. Ante todo, un especial agradecimiento
a los doctores Rodríguez Giavarini y María Angélica Angeli por haber tenido la gentileza de invitarme a una jornada tan trascendente. Yo voy a comenzar leyendo los puntos que considero más importantes de la cuestión que nos ocupa, que es de una enorme vastedad, y que quiero comenzar destacando las características particulares del régimen político de Israel. Tiene un parlamentarismo unicameral, lo cual es una característica que lo distingue, con representación proporcional pura, al igual de lo que ocurría en las Tercera y Cuarta Repúblicas Francesas, que lleva como consecuencia enormes dificultades para lograr coaliciones, y a su vez esas coaliciones, que están integradas por múltiples partidos, hace que los pequeños partidos tomen prácticamente de rehenes a quienes encabezan las coaliciones, lo que lleva a la imposición de una gran cantidad de cuestiones, muchas de las cuales, cuando es la derecha la que gobierna, tienen que ver con motivos de tipo religioso y que llevan a la voluntad de transformar a Israel en una suerte de sistema con una religión, digamos, prácticamente teocrático. Frente a eso tenemos en cambio lo que es el bloque de la izquierda, siempre hablando de izquierda y derecha democráticas, ¿no es cierto?, que se alían en cambio con pequeños partidos que pertenecen a el ala más, digamos, hacia precisamente la izquierda, en algunos casos bastante extrema, y que bregan precisamente por llevar a cabo todo lo que del otro lado no se pretende. Tenemos que tener en cuenta igualmente que esto llevó por primera vez a una huelga general en el Estado de Israel desde 1948. Y que esa huelga general, que fue llamada por la Central Obrera, la Histadrut, no tuvo nada que ver con reivindicaciones laborales, lo cual habla a las claras del sentido ético y de la importancia que se le da al sistema republicano para que una central obrera haya parado el país por primera vez, pero precisamente para sostener el sistema republicano de gobierno. Se asistió a manifestaciones masivas. Tengamos en cuenta que en un país que tiene alrededor de 9,5 millones de habitantes, las manifestaciones en todo el país fueron de entre 600.000 y 800.000 habitantes. No sé si ustedes se dan cuenta lo que implica semejante masividad. Y habla a su vez a las claras del compromiso de la sociedad israelí con una sociedad que sea democrática y liberal. Israel, al igual que Gran Bretaña y Nueva Zelanda, no tiene una constitución escrita. Es decir, es una constitución que está esparcida en distintos documentos y que esos documentos se remontan en el caso de Israel, así como en el caso de Gran Bretaña, de la Carta Magna, en el caso de Israel se remontan hasta la Torá, para adelante, incluyendo una suerte de carta orgánica general sobre la organización del gobierno israelí. Tengamos en cuenta que lo que Netanyahu ha propuesto es una cantidad más o menos de 114 leyes, un verdadero bombardeo, si se quiere, de leyes que ya estaban listas al momento que él asume y que además sostuvo, con la enorme capacidad de comunicación que sin lugar a dudas tiene, sostuvo que es lo que el pueblo había votado. Parece que desconocía bastante al pueblo, porque la reacción no fue de apoyo de eso que supuestamente el pueblo había votado. ¿Y en qué consiste fundamentalmente esta reforma? En primer lugar, modifica la composición de la comisión que elige a los jueces.
lo cual es algo sumamente importante porque al modificarla se transforma en miembros que son afectos al Poder Ejecutivo y desde allí la ejecutivización a que lleva toda esta suerte de reforma judicial, que es una reforma judicial que supera lo que podríamos decir una mera reforma judicial. Es mucho más que eso. Yo la estuve escuchando una gran periodista israelí, que es periodista de la BBC, Noga Tarnopolsky, quien utiliza el término revuelto judicial. Es decir, esta suerte de blitzkrieg, que significa un bombardeo tan impresionante de normas que ya estaban listas y que las lanza y que hace imposible a la oposición realmente poder hacer frente a semejante batería de productos diversos. Entonces, además de ello, propone que la Corte Suprema no pueda revisar ni anular leyes por mayoría simple. Ustedes se dan cuenta que esto implica la destrucción de lo que es el control constitucional de las leyes y demás normas, lo que se ya conoce en el derecho estadounidense como judicial review. Lo cual, como pueden darse cuenta, debilita, por no decir destruye, a la fuerza y la potencia de control de ese Poder Judicial y nuevamente ejecutiviza de manera absolutamente perversa todo el sistema. Le concede asimismo al Parlamento israelí la potestad de anular fallos de la Corte Suprema por mayoría simple, cuando estos afecten a las leyes aprobadas por el Parlamento. Nuevamente, esto implica la supresión del control judicial de constitucionalidad. Acá lo veo precisamente a doctor Israel, David Israel, que puso en contexto la cuestión y que él encabeza un interesantísimo artículo diciendo que nunca había tenido una crisis Israel como la actual. De otro tipo sí, pero no se habían reunido 650.000 personas para protestas y que ya llevan varias semanas en forma continua, alto porcentaje en un país de solo 9.364.000 habitantes, según el censo de 2021. Para que se den una idea, si lo proyectamos a Estados Unidos de Norteamérica, sería el equivalente de 20 millones de personas en las calles. Amplios sectores de la sociedad israelí, incluyendo expresidentes, militares e intelectuales, han calificado la iniciativa como un intento de cambio de régimen o inclusive de golpe de Estado judicial. Esto lo sostienen varios de los opositores. Verdadero golpe de Estado judicial. En un momento también yo escuché de otros comentaristas que podía llevar a una guerra civil dentro de Israel, lo cual tiene antecedentes muy remotos de los que la Biblia habla, o sea que no sería algo nuevo aparentemente. Desde ya esto afecta a gran parte de la sociedad, toda la sociedad democrática del mundo. Muy interesante leerlo a Thomas Friedman. Thomas Friedman, el gran, como justamente lo hablábamos con el doctor Rodríguez Javarini, el gran comentarista del New York Times, habla de que esto lleva a la destrucción, podría llevar a la destrucción de una democracia que con una Corte Suprema de enorme celebridad y de enorme fama, que junto con la estadounidense eran consideradas ambas como Cortes Supremas hermanas. O sea que va a tener también un claro, rebote sobre también la democracia de los Estados Unidos,
Thomas Friedman esto lo dice claramente. Y es interesante también ver, yo estaba escuchando, que los griegos, con gran habilidad, han abierto la posibilidad de migración de pueblos israelíes para que se instalen, no sé si en la isla de Creta o en cuál de las islas griegas, de manera de poder llevar toda esa pujanza que tiene el Estado de Israel a Grecia. Fíjense qué habilidoso. Sería algo parecido de lo que ocurrió con el Brexit, que lo está pagando muy cara Gran Bretaña. Lamentablemente, estamos viendo que le implicó la emigración de muchas de las asociaciones, sociedades de bolsa, inclusive en el mercado del arte, en todos los órdenes, ha perdido debido a esa tan infeliz decisión que parece como el haberse infringido el autodolor, el autodaño. La reforma judicial y la eliminación de los contrapesos entre los diferentes poderes son algunos de los peligros que debilitan aún más a las democracias occidentales. La reforma de Netanyahu puede deslizar a Israel por una pendiente autoritaria. Su postergación en busca de consensos es una buena noticia cuando se trata de preservar la estabilidad, la seguridad y la democracia. Lamentablemente esto no es nuevo, nos acerca al formato que han adoptado países de Europa Oriental como Hungría y Polonia, que ya han impuesto lo que Bibi Netanyahu quiere hacer en Israel. Es decir, un sistema totalmente sesgado, absolutamente violatorio aparte de la Unión Europea, es decir, destruye un trabajo de integración que llevó tantos años y que le aseguró a Europa occidental una paz que no había conocido nunca en su historia durante 60 años. O sea, que realmente la situación es por demás grave y penosa. Y esto, por último, me obliga a recordar o a realizar una comparación con lo que ocurre en la Argentina. Es decir, no podemos olvidar que la democratización de la justicia, junto con toda la oleada de exabruptos que de la mano de la señora Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, han ido produciendo un debilitamiento enorme de nuestras instituciones judiciales, de nuestro sistema republicano, y que por lo tanto, para la República Argentina, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, en ambos casos, estamos frente a megalómanos, hablo de Cristina Fernández y Bibi Netanyahu. ¿Qué es lo que buscan? Buscan impunidad, porque ambos, curiosamente o no, están siendo juzgados, en el caso de Cristina ya condenada, por serios delitos contra de defraudación del Estado. Netanyahu también tiene una condena, y gracias precisamente a fueros muy particulares es que se salva. Por eso él necesita permanentemente hacerse representar. Si no, además amenaza, porque él se plantea como el gran hacedor de la bonanza económica de Israel. Parece que se olvida de Shimon Peres. Hay un interesantísimo film sobre Shimon Peres, realmente un hombre extraordinario. Fue él el que hizo el torniquete y que además obligó a que bajaran todos los sueldos, y el pueblo israelí, por la admiración a Shimon Peres, lo aceptó, además de muchísimos ajustes en jubilaciones, pero que se pasó de una inflación que creo que era superior al 400%, en 2 años prácticamente deflación. Es decir, mucho para aprender, mucho para observar y mucho para preocuparse.
Yo lo que deseo es un mundo en paz, y la paz viene de la mano del liberalismo, de la libertad, junto a la seguridad dentro de marcos jurídicos claros. Muchas gracias a todos. Por favor, perdón. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación a las autoridades de la academia, los miembros de la academia, por este honor, diría inmerecido, de estar acá compartiendo panel con el doctor Sabzai después de su presentación tan clara. Pues yo voy a estar analizando más la perspectiva política, tanto a nivel nacional, regional e internacional, del proyecto de reforma. Últimamente vengo hablando bastante de esto de reforma y pasé por la experiencia un poco terrorífica de, como sociólogo, tener que incluso analizar los elementos jurídicos de la reforma en frente de abogados. Así que agradezco muchísimo no tener que hacer eso ahora. Solamente voy a enfocar en donde estoy más cómodo y entre abogados entienden. Y no puedo evitar mencionar el hecho de que estamos en una fecha especial. En el calendario hebreo estamos en el 5 de Iyar, hace 75 años, el 5 de Iyar del año 5708, que corresponde en el calendario gregoriano al año 1948, se estaba declarando el Estado de Israel, con lo cual los israelíes hoy están celebrando su Día de la Independencia, el fin del mandato británico y el comienzo del Estado de Israel. De hecho, de acá me voy al Gran Rex, donde la comunidad judía argentina celebra lo que se llama Yom HaAtzmaut. Ahora a las 8 empieza 8:30. También se proyecta por YouTube si alguien lo quiere ver, ya no hay entradas. Y en ese momento, quien se convirtió en el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, hay que aclarar que era un gran lector de la realidad. Ben Gurión entendió, como pocos entendieron en su época, que había una oportunidad única de declarar el Estado judío con el fin del mandato británico, incluso a pesar de que eso iba a representar una guerra realmente muy feroz, de la cual hubo muchos muertos, pero también tomó una decisión cuyas consecuencias hoy se están pagando de alguna forma, que fue la de no declarar una constitución y de dejar muchos de los temas cruciales que se definen al comienzo de la existencia de un Estado para después. Temas como, por ejemplo, el lugar de la religión en la vida pública, temas como la extensión territorial del Estado mismo, a pesar de que su asesor legal, Pinchas Rosen, insistía en que el Estado tenía que tener límites claros. Ben Gurión dijo, no, esto lo va a definir más la realidad que cualquier declaración que hagamos, y temas como el sistema político que iba a regir el Estado. De hecho, los israelíes votaron, una vez que terminó la guerra, lo que llaman la guerra de liberación, la guerra de independencia, votaron una asamblea constituyente, pero Ben Gurión, haciendo uso de una hegemonía política clara, terminó diciendo, bueno, no, en realidad ustedes votaron al Parlamento, vamos a empezar a sesionar y a aprobar leyes y no una constitución, en aras de mantener cierta cohesión social en un momento muy particular de la historia israelí. Hoy, 75 años después, exactamente, estamos viendo un poco las consecuencias de esta lectura, seguramente pragmática de la realidad, pero que dejó temas esenciales para un más adelante que nunca llegó. Y quiero empezar analizando las consecuencias, a mi entender, de esta reforma, en primer lugar, a partir de 3 círculos. En primer lugar, a nivel nacional, porque mi lectura es que esta crisis que Israel está atravesando, para algunos una crisis sin precedentes en la historia del Estado, para otros tal vez solo comparable a la crisis que se desató en 1973, cuando fue la guerra de Yom Kippur, que llevó a la caída del gobierno de Golda Meir. Entiendo que los protagonistas del proceso todavía lo están leyendo principalmente en clave local, no únicamente, pero principalmente en clave local. Henry Kissinger en los años 70 famosamente dijo que Israel no tiene política exterior, tiene solo una política nacional que se proyecta hacia el exterior, y lo decía en relación al sistema político interno de Israel basado en coaliciones que describía el doctor Sabzai, que hace que la estabilidad de la coalición gubernamental
ocupe mucho de la atención de los gobiernos israelíes y que parezca que otros aspectos de la política gubernamental sean una consecuencia de ese intento de estabilidad y ese intento de que el gobierno no caiga. Los gobiernos de Israel pueden caer muy fácilmente. Una evidencia de eso es que los israelíes en los últimos 3 años fueron a las urnas 5 veces. Les gusta tanto la democracia que no paran de votar. Y tenemos a nivel interno como mínimo, como en todo conflicto, como mínimo 2 potenciales lecturas políticas de lo que está ocurriendo. Para un sector importante de la sociedad israelí, quienes están en las calles hace ya 16 semanas, en protestas que no tienen precedente en la historia del país, que han llegado a cientos de miles de personas en un país que no llega a los 10 millones. Siempre justo antes de la declaración de independencia, Israel actualiza su número oficial de población. A partir de hoy podemos decir 9.700.000 personas. Para un sector importante de la sociedad israelí, quienes ocupan las calles cada sábado a la noche, a veces también durante la semana, hay un intento de transformar el carácter fundamental del Estado de Israel, de su país, frente al cual la Corte Suprema representa un obstáculo, el obstáculo principal ante este proyecto. Tanto el interés de Netanyahu de transformar el Código Penal, por ejemplo, haciendo desaparecer algunos de los cargos en su contra, como también eliminar el sistema de pesos y contrapesos propios del sistema israelí, hace que para muchos israelíes se hable de una vuelta atrás que va mucho más allá de los años 90. Hay sectores de la derecha que plantean que la Corte Suprema en realidad sobreextendió su poder a partir de los años 90, a partir de lo que llaman la doctrina Barak, en nombre de un presidente de la Corte Suprema israelí, Aaron Barak. Otros dirán incluso antes de 1948, antes de la creación del Estado, y entienden que el riesgo es el fin de un sistema democrático entendido no solamente como la voluntad de la mayoría expresada en las urnas, porque es correcto que hoy Netanyahu y sus aliados políticos tienen la mayoría en un parlamento de 120, hoy tienen 64 representantes, si ven las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy Netanyahu perdería con sus aliados, pero entienden que la democracia es más que la voluntad de las mayorías, sino que también está entendida como límites al poder, el sostenimiento de garantías básicas y la protección de las minorías. Siguiendo esta lectura, se espera, y los mismos representantes del gobierno lo entienden, este proyecto de reforma, por más amplio que sea, es solo un primer paso hacia una transformación más extensa de toda la estructura del Estado, que va a tener consecuencias tanto en el mapa físico del Estado de Israel. Por ejemplo, hay voces en el gobierno que activamente militan por la anexión del territorio en disputa con los palestinos, o una solución más de carácter permanente a esta situación atípica o anómala de los asentamientos israelíes, que para la mayoría de los analistas son ilegales de acuerdo al derecho internacional de guerra, entendiéndolos como territorios bajo ocupación beligerante. Esperan que haya cambios en el carácter del Estado, principalmente en temas que tienen que ver con el lugar de la religión en la vida pública. Y como última instancia en este recorrido, desconocido hasta hoy, los más críticos a esta reforma ven en esto el fin de Israel como una democracia liberal, su alejamiento en política exterior de Estados Unidos y de sus aliados tradicionales, y esto creo que es lo que más preocupa hoy en el panorama exterior, sobre el cual voy a terminar mi intervención, y una nueva forma de gobierno mucho más hostil hacia las minorías nacionales, principalmente hacia los árabes, que comprenden más del 20% de la población israelí, estamos hablando de más de 2 millones de personas, las mujeres, las minorías sexuales, y mucho menos abierta a la libertad de expresión, libertad de culto, de asamblea, etc. Esto no es la única visión. Hay quienes ven un Israel que en la práctica ya cambió, a nivel demográfico, a nivel social, a nivel político, donde una gran parte de la sociedad israelí no pone en discusión la cuestión territorial, sino que adscriben narrativas nacionalistas que apuntan a que esos territorios en disputa en realidad pertenecen al pueblo judío, sea por derecho divino, derecho tradicional, la narrativa bíblica, y estos sectores, que es discutible si son la mayoría o no, ven que hay una vieja mayoría, hoy convertida en minoría, que se rehúsa a renunciar a los privilegios que le quedan. Y por lo tanto se aferra desesperadamente a la Corte Suprema como uno de los pocos vestigios que queda de un viejo Israel que está condenado a morir. Hay una batalla cultural acá muy importante, donde los ciudadanos israelíes, sobre todo de orígenes de países árabes y musulmanes, lo que se llama sefaradim o mizrahim, ven una élite que fundó el Estado, pero que hoy ya no es una mayoría
y que hoy tiene privilegios que no le corresponden. Por eso, por ejemplo, quienes son partidarios del gobierno de la reforma, hace un par de semanas hicieron toda una campaña en las redes sociales poniéndose como imagen Ani Ezra Zugbet, soy ciudadano de clase B o de clase 2, básicamente indicando que gracias a la Corte Suprema y a instituciones del antiguo régimen israelí que apuntan a destruir, hay una discriminación informal de los ciudadanos y no se deja nacer este Israel nuevo. Unos y otros, ambos grupos, comparten una lectura básica. Israel ha cambiado, para bien o para mal, y queda poco de sus bases nacionalistas seculares, basadas en el estado de bienestar, identificado con la democracia liberal, que la lógica de la Guerra Fría y las aspiraciones de sus primeros gobernantes y los primeros ideólogos del movimiento sionista le imprimieron al Estado. Y esto es un problema para muchos israelíes que no quieren ver morir la democracia liberal y que entienden que ese es el camino inevitable al que apunta Netanyahu y sus socios. A nivel regional, el primer lugar donde tenemos que poner la mirada es obviamente en los palestinos, que son de alguna forma los grandes perdedores de los últimos años en el Medio Oriente. Los palestinos están estancados en un liderazgo poco democrático. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina acaba de cumplir, si no me equivoco, 87 años y está en el año número 18, perdón, en el año número 18 de un mandato que en realidad es de 4 años. Con lo cual está un poco pasado y nuevamente el año pasado se cancelaron las elecciones a la Autoridad Nacional Palestina, lo cual genera una crisis de legitimidad muy importante dentro de la calle palestina. Para empeorar las cosas, ante la ausencia de un proceso de negociaciones reales ya hace muchos años, los palestinos perdieron uno de los últimos puntos que les quedaba para apalancar la causa palestina y proyectar cierta imagen de fuerza que los palestinos en la práctica no tienen, que es el mundo árabe. Durante muchísimo tiempo, la causa palestina funcionaba en la práctica como un veto que impedía la normalización de las relaciones entre Israel y sus vecinos. Hubo algunos países que rompieron ese veto, el primero fue Egipto, a fines de los años 70, cuando se firmaron los acuerdos de Camp David. En los años 90 hubo un rayo de esperanza representado por el gobierno de Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un extremista judío de derecha opuesto a su plan de paz. En ese momento Israel hace la paz con Jordania y hace unos primeros pasos tímidos en la normalización de las relaciones, por ejemplo, con países del Golfo. Pero lo que vimos en los últimos años, particularmente durante el gobierno de Trump, fue que había países que estaban dispuestos a dejar de lado la cuestión palestina y avanzar hacia relaciones plenas con el Estado de Israel. Me refiero a Sudán, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y hubo algunos pasos de acercamiento con países como Omán y Arabia Saudita, si bien el caso de Arabia Saudita es particularmente complejo. Los palestinos entonces perdieron el poder de veto que tenían, que aumentaba su influencia en la región. Hay muchos países que están interesados en vincularse con Israel como potencia tecnológica, militar, regional. Están interesados en Israel como un trampolín para profundizar sus vínculos con Estados Unidos y están interesados en Israel como aliado necesario frente al enemigo que realmente preocupa a muchos de estos países en la región, que es la República Islámica de Irán. Y por eso para los palestinos es lógico esperar que haya cierta indiferencia ante lo que está pasando. Salam Fayyad, que es el único presidente de la Autoridad Palestina que no es el actual, que estuvo hace algunos años en el poder, fue a una universidad en Estados Unidos la semana pasada y alguien le preguntó qué pensaba el liderazgo palestino sobre lo que está pasando en Israel. Básicamente dice, es un debate de ellos, pero no está mal que Israel finalmente pierda la máscara de democracia. Y es que hay que entender que para algunos palestinos la Corte Suprema, resulta casi irónico hablar de Israel como democracia, cuando más allá de la línea verde, en los territorios en disputa, los territorios bajo ocupación, los palestinos no entienden Israel como una democracia, y justamente entendían hasta ahora que la Corte Suprema le daba a Israel cierta legitimidad internacional frente a una situación que los palestinos entienden es ilegítima. Entonces se entiende que, por ejemplo, los ciudadanos árabes del Estado de Israel, de hecho hoy están subrepresentados en las manifestaciones, participan por abajo del peso real que ocupan en la población, y también hay que entender que para muchos israelíes la pérdida del poder de la Corte Suprema
le saca a Israel la imagen de una democracia liberal y por lo tanto hace que el día de mañana soldados y sobre todo comandantes del ejército israelí se expongan a procesos internacionales, como la Corte Internacional de la Haya, al no poder confiar la comunidad internacional en que Israel pueda juzgar sus propios casos de, por ejemplo, exceso de fuerza militar. Hay un bloque en las manifestaciones, un bloque antiocupación, en las protestas que intenta conectar las preocupaciones que tienen hoy el grueso de la población israelí sobre la Corte Suprema con lo que sucede más allá de la línea verde, con lo que sucede con los palestinos, pero esto es problemático. Las manifestaciones intencionalmente tomaron una característica, casi se puede decir ultranacionalista. El símbolo más importante de las manifestaciones es la bandera de Israel, para intentar mostrar que en realidad son manifestaciones patrióticas, y cuando aparecen, por ejemplo, sobre todo movimientos sociales, un poco los partidos políticos que entran en ese terreno, con la bandera palestina o consignas entendidas como demasiado de izquierda, los propios manifestantes las rechazan porque entienden que afecta la forma en la que las manifestaciones hablan al público israelí en general. Esto no puede ser tampoco desconectado de la realidad política del Israel actual, del gobierno que Netanyahu formó hace unos 5 o 6 meses, que incluye facciones políticas que hasta el momento habían sido marginados dentro de la política israelí por ser entendidas como racistas, militaristas, teocráticas, abiertamente homofóbicas y demás. Esto es un aspecto fundamental, porque si bien para Netanyahu el principal interés puede ser salir adelante y desprenderse de las acusaciones en su contra, para muchos de estos partidos de lo que se trata es, por ejemplo, transformar a Israel en algo parecido a una teocracia. Hace 2 semanas, Bezalel Smotrich, el nuevo ministro de Economía de Israel, fue, por ejemplo, a Estados Unidos por una actividad con la comunidad judía y no fue recibido por ningún integrante de la Casa Blanca. Y lo mismo está pasando con representantes del gobierno de Estados Unidos. Estos días estuvo el secretario de Defensa estadounidense en Israel, fue una visita excepcionalmente corta, se reunió con muy pocos representantes del gobierno, y lo que estamos viendo es que hay un enfriamiento de esta relación especial que tiene Israel con Estados Unidos, sobre todo a partir de 1967. ¿Qué significa? Tal vez es un poco temprano para decirlo, pero hay que entender que en las últimas décadas esta alianza particular, una alianza que por cierto tiene un componente económico importante. Estados Unidos envía a Israel más o menos 3.500 millones de dólares por año para asegurar su defensa, y Israel ya no es un país pobre como lo podría haber sido en los años 60 cuando empezó este tipo de vínculo. Esta alianza se sostiene sobre 2 cosas. En primer lugar, el hecho de que Israel funciona como una especie de agente de Estados Unidos en la región. Hay muchísima cooperación de inteligencia, de seguridad. Bueno, sabemos que el aparato de defensa de Israel, tanto la preparación en recursos humanos como su componente tecnológico, es único en el mundo, y Estados Unidos viene beneficiándose de eso en una región muy particular. O sea que hay cooperación defensiva basada en intereses estratégicos, pero también siempre se definió este vínculo como una alianza basada en valores compartidos. Estados Unidos siempre pudo argumentar que su alianza con Israel tiene que ver con la posibilidad de apoyar la única democracia en el Medio Oriente. Esta situación se vuelve muchísimo más compleja a partir de esta reforma, sobre todo si esta reforma se aprueba. Hoy en día está un poquito congelada, pero las próximas semanas Netanyahu va a tener que hacer algo con este proyecto de reforma, con el riesgo de que su coalición caiga si no avanza. Y para Estados Unidos se vuelve un tema muy complejo. Israel no es el mismo Israel que era hace 20 años, y Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos. Biden tiene un historial muy sólido de apoyo a Israel, pero Biden no gobierna solo. Y dentro del Partido Demócrata en los últimos años se escuchan voces cada vez más críticas del Estado de Israel, referenciadas en el ala progresista del Partido Demócrata, por ejemplo figuras como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, que hablan cada vez más de la necesidad de condicionar la ayuda económica a Israel sobre la toma o la no toma de determinadas decisiones. Entonces, si Israel avanzara demasiado fuerte, tanto en la suspensión de las libertades democráticas, como por ejemplo en medidas unilaterales en relación al conflicto con los palestinos, estas voces se van a multiplicar, y son cada vez más las preocupaciones que hay dentro de Israel de estar solamente hablándoles
a los republicanos, por ejemplo. Y esto, si bien no sabemos a corto plazo, a largo plazo puede tener problemas. Estados Unidos puede sostener una alianza con Israel puramente sobre la base de intereses estratégicos. De hecho, no sería la única no democracia con la cual Estados Unidos está vinculado y le envía dinero, pero sería una alianza que sería difícil de sostener a largo plazo, que perdería buena parte del apoyo de Estados Unidos dentro de la sociedad y que a largo plazo puede llevar a cualquier lado. Por estos días hubo una asamblea y uno de los pilares de este vínculo especial entre Israel y Estados Unidos es justamente la comunidad judía estadounidense, la comunidad diaspórica más importante. Los líderes de la comunidad judía estadounidense estuvieron estos días en Jerusalén, en la asamblea de la agencia judía. Netanyahu canceló el discurso que estaba programado hace meses que iba a tener lugar en la asamblea de la agencia judía. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que ese encuentro con representantes de la comunidad judía diaspórica más grande se convirtiera en un espacio de protesta y que lo abucharan y que lo terminaran sacando del escenario. Para evitar ese momento de vergüenza, Netanyahu se perdió una oportunidad de hablar con los representantes más importantes de la comunidad judía más importante y más numerosa del mundo, con lo cual estamos también ante un momento bisagra, me parece, donde muchos judíos estadounidenses se vinculan más que nada con las ideas del Partido Demócrata, tienen muy firmemente arraigadas las ideas de la democracia liberal y del progresismo, y ven en Israel cada vez un país más ajeno a su identidad y a sus intereses políticos. Con lo cual ahí tenemos también una crisis. Y por último, ¿quiénes están mirando esto como una oportunidad? Bueno, Ami Ayalon, ex jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna, dice: mientras nosotros nos mantenemos divididos, Irán, Hamas y Hezbollah se refriegan las manos porque ven un Israel dividido, ven un Israel que a partir de todo esto bajó en la calificación crediticia de la agencia Moody's y que esto puede tener el día de mañana consecuencias económicas graves. Ven un Israel donde cada vez más aparecen personas que dicen: no nos vamos a presentar si el ejército nos llama para hacer servicio de reserva, algo que nunca pasó, porque el ejército siempre fue visto como una entidad despolitizada en la realidad israelí. Y entonces ven esto como una oportunidad. Es difícil imaginar qué pasaría si hay una amenaza de seguridad seria. Hubo un susto en las últimas semanas, cuando de Hezbollah, Siria y Hamas lanzaron cohetes al mismo tiempo, pero todavía no vimos lo que podría llegar a ser si hubiera una acción coordinada en este momento de particular desunión. Y los otros que lo ven con un interés en particular son Rusia y China, que ven un alejamiento cada vez más importante entre Estados Unidos e Israel. Rusia tiene un vínculo muy particular con Israel en los últimos años. Disculpen, esto significa que tengo que dejar de hablar. Para Israel, Rusia es un importante garante de orden en su relación con Siria, considerando que Rusia fue, junto a Irán, el principal apoyo del régimen de Assad, que ya básicamente salió ganador de su guerra civil, y ven que no tienen una relación compleja porque no se basa en la idea de valores compartidos, ni tienen una sociedad civil tan asociada con la democracia liberal como en Estados Unidos. Entonces, como todo vacío de poder que se deja en las relaciones internacionales, hay quienes están dispuestos a reemplazarlo, y estamos ante posiblemente un momento bisagra ante un potencial realineamiento de Israel en términos de las relaciones internacionales, pero todo esto está sujeto a lo que pase en las próximas semanas, así que básicamente es una invitación a seguir atentos al tema y seguir discutiéndolo en espacios tan valiosos como este. Así que bueno, muchas gracias. Estamos abiertos, como expresó mi colega Geli, a las preguntas y a las intervenciones. Embajador Friedman, embajador después Listre. La preocupación pasa por la capacidad de la derecha de gobernar. El problema, digamos, que enfrenta Israel es la derecha ha ganado las elecciones y la izquierda no es izquierda pura, porque dentro de la izquierda hay sectores muy de derecha, está dispuesta a no dejar gobernar a esa derecha.
este no es un problema únicamente de Israel. Esto se da en todos lados. O sea, hay una réplica de una forma de impedir que la derecha gobierne. Lo podemos ver en Ecuador, lo podemos ver en Perú, lo podíamos ver incluso con el gobierno de Bolsonaro, un gobierno de derecha donde la izquierda hizo todo lo posible para que no gobernara. Lo podemos ver en Chile, con Piñera. O sea, la derecha, la izquierda hizo todo lo posible para que Piñera no gobernara y forzar la renuncia. Entonces, la lucha en Israel va más allá de la reforma judicial, porque la reforma judicial, ninguno de los dos oradores fue al detalle de la reforma judicial para implicar esto va a ser un cambio fundamental en la Corte Suprema. Y no es así. La Corte Suprema de Israel, los jueces en la Corte Suprema tienen un mandato hasta los 70 años. En este año son 15. En este año se renueva uno. En el año próximo se renueva uno más. Y en el 28 se renueva un tercero. O sea, sobre 15 nosotros tenemos en este momento la posibilidad, hay en vista de renovación uno por año y después en el 28 otro. Sobre 15. Quiere decir, digamos, que la renovación de la Corte Suprema no se produce, porque hay que suponer que Netanyahu quizás dure hasta el 28 para un tercer cargo. Y después tenemos, lo mencionó el doctor Sapsay, este comité de elección de los jueces. El comité de elección de los jueces está compuesto por 5 jueces, 3 jueces de la Corte Suprema, 2 de la Asociación, 2 del gobierno, uno de la oposición. O sea, los jueces se designan a sí mismos, se promocionan a sí mismos y deciden ellos qué es lo que va a pasar. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Seamos claros. O sea, en Estados Unidos, que tanto protesta, el presidente designa al jefe, al juez que va a la Corte Suprema, y después requiere el acuerdo del Senado, donde generalmente tiene su mayoría. O sea, yo lo entiendo, digamos, Biden aprobó todo esto, lo refrendó. O sea, y Trump nombró, no sé si 2 o 3 jueces, y nadie en el Partido Demócrata se atrevió a decir esto es ilegal, esto es anticonstitucional, porque no lo era. O sea, entonces la posibilidad de que el poder político interfiera, digamos, con los nombramientos de los jueces, existe acá en Argentina. O sea, lo propone el presidente, va al Senado, el Senado con consenso designa a los jueces. Allá no, allá son los jueces. Entonces, evidentemente hay un problema de desequilibrio, y como bien señaló el segundo orador, hay un cambio demográfico dentro de Israel, con los cuales los Hariri se sienten discriminados respecto a los originarios inmigrantes en Israel. Y eso sucede. Ahora, cuando nosotros escuchamos las dos exposiciones, pareciera que los problemas no son la Corte Suprema, sino que hay otros problemas más graves, como se mencionó, que es la anexión de Cisjordania, el papel de el reconocimiento de los árabes como ciudadanos. ¿Qué va a pasar con los árabes si se anexa Cisjordania? Y esos temas, lamentablemente, esos temas no están discutidos, que son la base, digamos, del problema. Entre una derecha que ganó legalmente las elecciones y una izquierda más derecha que perdió, y que en vez de discutirlo en la Knesset, lo discute en la calle, como hace la izquierda en todos lados. Entonces, lo que hay es cierto, es que la derecha no va a poder gobernar nunca en este planteo, y eso es lo que no tenemos que plantear. ¿La discusión se da en la calle o la discusión se da en las urnas y se da en el Parlamento? Esa es la duda que a mí me queda.
Gracias. Bueno, mucho para comentar. En primer lugar, agradezco la intervención. Y sí, efectivamente, acá hay una discusión sobre la gobernabilidad o, yo diría, sobre las mismas herramientas legítimas para la discusión democrática. Yo no sé si haría la distinción particularmente entre izquierda y derecha, porque sí, si bien en Israel, yo de hecho ni siquiera llamaría de izquierda a los que están manifestándose, la izquierda no tiene ese poder de movilización, los partidos de izquierda que se presentaron en las últimas elecciones, el laborismo sacó 4 escaños sobre 120, el partido Meretz por primera vez no pasó el umbral electoral de 3,25, llegó más o menos al 3%, se quedó afuera y están los partidos árabes a los que tampoco les fue muy bien. El centro está participando e incluso podemos ver personas de la derecha arrepentidas, porque también acá hay que hacer una distinción importante. La mayoría de la sociedad israelí está de acuerdo con la necesidad de una reforma. Eso no significa que la mayoría de la sociedad israelí esté de acuerdo con esta reforma. Acá hay una distinción importante sobre la cual el gobierno me parece que se aprovecha para hacer una falsa equivalencia entre una y la otra cosa. Lo que las encuestas dicen es que la mayoría de la sociedad israelí está en contra de esta reforma y de hecho las encuestas electorales que vienen de varias fuentes, yo sé que hoy en día es difícil de creerle a las encuestas, en Israel en particular, pero muestran que el gobierno de hecho está sufriendo en su popularidad ante el avance de esta propuesta puntual. Yo no sé si es un problema de la izquierda o de la derecha puntual. De hecho, en lugares como en Brasil y en Estados Unidos, los que tomaron edificios gubernamentales porque no estaban de acuerdo con el resultado de las elecciones, no fue la izquierda, fue la derecha. Pero me parece que también tenemos que preguntarnos qué pasa con los que pierden las elecciones y si la calle no es un instrumento legítimo de protesta. De hecho, en Israel no es ilegal, no es golpista, no es anticonstitucional, más allá de que no hay constitución, decir que el gobierno tiene que caer. Es parte del juego democrático. Netanyahu fue jefe de la oposición durante más de un año antes de las elecciones y él mismo decía, este es un gobierno ilegítimo, el gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid, que tiene que caer. Y llamaba a sus seguidores a salir a las calles, simplemente no tuvo el éxito que tuvo la oposición ante este gobierno. Entonces, y yo creo que igual es una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando perdemos? ¿Qué pasa con el que pierde? ¿Qué pasa cuáles son los instrumentos de protesta? Porque la particularidad que vemos en los últimos años es que cada vez hay menos consenso básico en muchísimas sociedades. Creo que tiene que ver con el tono que toman las discusiones políticas, la forma en la que las redes sociales nos han encerrado en burbujas cada vez más fuertes con nuestro grupo de ciertos puntos de consenso que hacen difícil, ya ni siquiera digo la gobernabilidad, la vida en común. Ahora, hay mucho para decir de la reforma. Sí diría que las comparaciones entre Israel y otros sistemas, y otras cortes, u otros comités de designación de jueces, son un poco engañosas. Porque si bien existen sistemas híbridos, el Israel es un sistema híbrido, participan jueces de la Corte Suprema para definir a sus sucesores, si quieren, sus próximos compañeros, participan también políticos, participa la Asociación de Abogados de Israel, que se opone a la reforma. En la práctica hoy, tanto la Corte Suprema como el sistema, como el Parlamento, tienen poder de veto. Lo que esto le sacaría es a la Corte Suprema el poder de veto, dejan de tener voz sobre quiénes pasan a conformar la Corte y pasa a ser una designación política. Y no estaría mal la designación política, de hecho hay países que tienen una designación 100% política de la Corte Suprema, pero son países que tienen otro tipo de garantías. Como decía el doctor Sapsay, Israel es único en un grupo muy selecto de países, muchos no particularmente ejemplos democráticos, como por ejemplo Arabia Saudita, en no tener una constitución codificada, escrita y leyes fundamentales. No es el grupo más honroso de países, diría que Israel se mantiene como una democracia en estos últimos 75 años, más por una cultura democrática que por la fortaleza de las instituciones. Casi de suerte, de milagro, Israel sigue siendo una democracia. Ahora, ¿qué tenemos en Israel que haría especialmente complicado que haya una designación política de sus jueces? Un poder legislativo unicameral, no hay cortes específicas de derechos humanos, la Corte Suprema hoy funciona en la práctica como corte de apelación última instancia, no habría control constitucional, hoy hay control constitucional
perdón, me estoy metiendo en temas legales, ¿no? Pero concentrado, o sea, la Corte Suprema determina cuando una ley contradice una ley anterior o una ley fundamental y por lo tanto sería inconstitucional, pero ese poder se perdería. No hay tratados internacionales elevados a nivel constitucional, es decir, hay muchas garantías y sobre todo hay que aclarar, no hay 3 poderes del Estado. En la práctica hay 2. Es imposible gobernar en Israel si no se representa la mayoría del Parlamento. Con lo cual podemos entender que en realidad el poder ejecutivo y legislativo es un solo poder. Hay un poder fuerte, que es el poder ejecutivo-legislativo, y ante un poder fuerte le corresponde un contrapeso fuerte, que es la Corte Suprema. Esta ley en la práctica elimina el poder de la Corte Suprema de ejercer como contrapeso del otro poder y por lo tanto le da muchísimo poder al poder, dije muchas veces poder, le da muchísima autoridad al poder ejecutivo legislativo. Con lo cual diría, como consejo, hay que tener cuidado con las comparaciones con otros países porque Israel es en cierto sentido una anomalía en términos institucionales y transformar esto comparándolo con otros países donde hay designación política de los jueces de la Corte Suprema me parece peligroso o podría decir hasta engañoso, pero voy a suponer siempre las mejores intenciones, pero es complicado en el caso israelí por las particularidades que intentaba explicar y que espero que hayan quedado claras. Eso como comentario, no quiero extenderme. Sí, sí. Si bien ya Kevin ha explicado gran parte de la cuestión, yo quería de todos modos, en primer lugar, decirle que lo que usted considera que es lo más importante puede no ser para los demás. Es decir, parece que usted se siente el dueño de la verdad. En segundo lugar, a usted le preocupa la lenta renovación de la Corte Suprema israelí. ¿Tú sabes cómo es en Estados Unidos? Ad vitam. Es decir, los jueces duran mientras dura su buena conducta. Es el famoso control contramayoritario que implica el gran secreto de los checks and balances o frenos y contrapesos del sistema de Estados Unidos, que en ese sentido es ejemplar. Y quien lo trató de romper fue precisamente Donald Trump, inclusive designando a una velocidad impresionante a jueces para lograr una mayoría conservadora, que es la que hoy tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos, que por primera vez desequilibró lo que siempre ocurría, que era una suerte, digamos, de equilibrio entre los liberales y los conservadores. No obstante lo cual, a pesar de ello, en muchas cuestiones, igual la Corte Suprema, aún con esos jueces, ha votado o lo ha hecho en función de lo que capta, que es el sentir general o lo que está más cerca de la institucionalidad en Estados Unidos. Esto ha pasado inclusive ahora con el derecho de aborto, con el tema de la píldora abortiva, lo habrán visto en estos días precisamente, donde se dio ese equilibrio que tan, a mi modo de ver, fascinante tiene la Corte Suprema de ese país. Y luego podríamos pasar a... Muchas gracias. Quería hacer un comentario muy breve, recordando a un ausente. El embajador Attilio Molteni, que fue embajador argentino en Israel de muy destacada actuación y un distinguido colega y amigo personal, señalaba, hablando de Israel, decía que la base del sistema político israelí era la independencia del Poder Judicial. Frente a todas estas, la situación, la complejidad del sistema político, legislativo y ejecutivo conjunto que hay en Israel por la ley que permite la presencia de pequeñas minorías que dificultan y que hacen difícil la consolidación de partidos, decía que la base, sostenía él, era el Poder Judicial independiente y daba muchos ejemplos. Creo que vale la pena recordar a este amigo que fue un buen embajador, un muy buen embajador argentino en Israel y un excelente colega. En cuanto a lo que señaló el doctor Sapsay sobre las similitudes de las intenciones de esta reforma, comparándolas con el caso argentino,
Yo no conozco exactamente cuáles son las imputaciones que se le pueden haber hecho a Netanyahu, pero las que he leído en el diario parecen peccata minuta al lado de lo que se trata en la Argentina. Nada más, muchas gracias. Quería destacar que frente a lo que yo comenté sobre la situación argentina, me parece muy importante la presencia del doctor Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema Argentina, porque creo que si hay algo que hay que destacar en este momento de tanto desequilibrio, de tanto avasallamiento y de tanto manoseo, con una actuación en la Comisión de Juicio Político que va a pasar en los anales como un precedente vergonzoso, contar con una Corte Suprema como la que hoy tenemos significa un claro reequilibrio. Así que quiero especialmente, si bien yo lo he hecho por escrito, no solo agradecerle su presencia, sino felicitarlo por lo importante que significa su presencia con la del doctor Rosati y la del doctor Maqueda en este momento en la Corte Suprema. Muchas gracias. En la reunión entraría Carlos Weisman a hacer su comentario o conexión. Por favor. Bueno, no sé si me pueden ver. Ok. Perfecto. Quiero hacer 3 breves comentarios. El primero es que tengo entendido, yo les hablo desde California, o sea que espero que la conexión se mantenga fuerte. El primer comentario es que tengo entendido que existe el Poder Judicial en Israel es mucho más fuerte que en la mayoría de las democracias occidentales. En primer lugar, por lo que aquí se ha señalado, la influencia muy fuerte de los jueces en la elección de nuevos jueces. En segundo lugar, por el hecho de que Israel, como Gran Bretaña o Nueva Zelanda, no constitución escrita, hace que el control de constitucionalidad esté basado en las leyes básicas que Israel tiene, sino también en los principios generales del derecho. El criterio de razonabilidad, tengo entendido, es usado muy frecuentemente en la Suprema cuando es del Parlamento. Que existen asesores legales nombrados por la justicia en cada ministerio que No se escucha, pero sí. su conexión se corta. Yo le sugiero tal vez que apague la cámara e intente hablar sin cámara, a ver, porque me parece que es un problema de ancho de banda. Y si puede empezar de vuelta, porque la verdad que lo escucha muy salteado y no se entendió. Escuché que habló de razonabilidad. Bueno, ahora ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí. Bueno, me pidieron que empiece de nuevo. ¿Lo hago? Ok. El primer comentario que quería hacer es el hecho de que tengo entendido que el Poder Judicial en Israel es mucho más fuerte que en otras democracias occidentales. Y mencioné 3 hechos. En primer lugar, la fuerte influencia de los jueces en la designación de los nuevos jueces. En segundo lugar, el hecho de que Israel, como Gran Bretaña o Nueva Zelanda, no tenga constitución escrita, hace que el control de constitucionalidad se base no solamente en la concordancia o no de una ley con las leyes básicas que existen, sino también en criterios generales del derecho, tales como el criterio de razonabilidad, que ha sido invocado en las pocas veces en que la Corte Suprema anuló leyes del Parlamento. En tercer lugar, en la existencia de asesores legales nombrados por la justicia en cada ministerio y que dictaminan sobre la constitucionalidad o no de actos de esos ministerios, y tengo entendido que esos dictámenes
son muy, pero muy importantes en la ejecución de las políticas de esos ministerios. Pero es muy importante entender que, como se ha señalado aquí, la justicia es el único límite institucional en un país con parlamento unicameral y que no es un país federal, es el único límite que existe sobre el Ejecutivo. Digamos, sin un poder judicial fuerte, Israel dejaría de ser una democracia republicana. Mi segundo comentario es que el caso de Israel ilustra muy bien las deficiencias de la representación proporcional, especialmente la representación proporcional con un bajo umbral para la representación. Los otros dos países democráticos de los que sé algo, sin constitución escrita, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, tienen distintos sistemas de representación, solamente por distritos en el caso británico, sistema mixto por distritos y representación proporcional en el caso de Nueva Zelanda. Digamos, en el mundo del diseño institucional, que yo hace varios años estuve en un proyecto que estaba relacionado con esto, decíamos que el sistema alemán, como el de Nueva Zelanda, es el preferible, o sea, evitar la representación proporcional que termina dando un poder desproporcionado a pequeños partidos, que en general son o partidos enfocados en un solo tema, como los partidos religiosos de Israel, o países extremistas, como los partidos de la extrema derecha nacionalista que están en este momento en el gobierno de Netanyahu. Y mi tercer comentario, ¿me siguen escuchando? Porque yo no... ¿Me siguen escuchando? Hola. Pienso que no me escuchan. Bueno, termino de todas maneras, me escuchen o no. Mi tercer comentario tenía que ver con el hecho de que creo que hay razones para ser moderadamente optimistas en cuanto al desenlace de esta crisis. Las presiones internas y externas sobre el gobierno de Netanyahu son tan fuertes que esto tendría que terminar teniendo consecuencias, especialmente por el hecho de que hay una posibilidad de acuerdos intermedios, o sea, acuerdos que mantengan la independencia del Poder Judicial, pero que reformen algunas de las características del régimen actual. Por ejemplo, que en el comité de nombramiento de los jueces haya más representación del gobierno sin que el gobierno controle ese comité, o que se requiera una mayoría de 2/3 en lugar de una mayoría simple para que la Corte Suprema pueda anular leyes del Parlamento. Bueno, gracias. Ya, repito, que no hay son. Claro, pero no tienes, ahora sí, pero no tenía sonido recién. Ok, yo ahora te escucho, Daniel. Ah, bueno, gracias, Carlos. Sí, pero no sé si me escuchaban a mí. Escuchábamos perfectamente. Ah, perfecto, muy bien. Interesantísimo. Sí. No, yo decía un solo comentario en función de lo que vos decías sobre los consejeros legales de los ministerios que son funcionarios públicos y les diste tanta importancia, yo estoy de acuerdo. Otro punto de la reforma es precisamente terminar con eso, porque serían los mismos ministros los que designarían amigotes, amigos de ellos, Terrible. los cargos. Entonces te das cuenta cuál va a ser el resultado. Obviamente. Desaparecería. Muchas gracias, Carlos. Yo solo sumo que primero también me pareció muy interesante la intervención y efectivamente planteó algunos aspectos de la reforma sobre los cuales mucho no hablamos. El tema de la razonabilidad es uno de los temas también centrales de la reforma. Para que tengan una idea,
cuando la Corte Suprema durante muchos años evitó la idea de control constitucional. Lo rechazaron. Ustedes saben que esta idea, por lo que me contaron amigos abogados, nace en Estados Unidos. Esto no sale de una ley en Israel, sale de la costumbre. Cuando en 1992 el Estado de Israel codifica la ley de derechos básicos, es decir, codifica como derechos humanos, codifica una ley que dice Ley Fundamental Derechos Humanos, la Corte Suprema entiende que la única forma de efectivamente sostener los derechos humanos como un pilar de la legislación de ahí en adelante, como el Parlamento había transformado su propia función con las décadas, que la Corte Suprema también tenía que transformarse. Y la doctrina Barak, que era presidente, entiende que el Parlamento, la Knesset israelí, en realidad cumple dos funciones. Cuando sanciona una ley normal, es un parlamento, pero cuando sanciona una ley fundamental, es una asamblea constituyente. Y por lo tanto, es importante que cuando la Knesset se pone la máscara de un parlamento, entonces haya una entidad que cumpla, que haga cumplir la de una asamblea constituyente, diciendo esta ley viola una ley fundamental y por una cuestión de jerarquía, entonces esta ley queda anulada. Puede ser que en el camino, en este camino poco marcado ante la falta de una constitución, la Corte haya cometido algunos excesos. De hecho, la mayoría de la sociedad israelí estaría de acuerdo. Tal vez el exceso más claro es la idea de razonabilidad, a partir de la cual la Corte Suprema dictamina la nulidad de partes de una ley. Históricamente esto pasó 22 veces, que la Corte Suprema anuló una parte de una ley, no en base a un precedente legal, sino porque la ley es irracional. Entonces, hay quienes dicen el argumento de razonabilidad en realidad se usa para que la Corte Suprema dictamine por principios ideológicos políticos y no exclusivamente de una mirada legal. Creo que esto es uno de los argumentos más fuertes que tienen los defensores de la reforma, pero bueno, vuelvo para atrás en decir que estar de acuerdo con la necesidad de una reforma no implica estar de acuerdo con la necesidad de esta reforma puntual. Mismo también podemos ir para atrás y decir, bueno, durante años escuchamos que Israel era democracia de Medio Oriente, de repente nos despertamos en el 2022-2023 enterándonos de que la democracia israelí tiene un problema básico, irreparable, que es la Corte Suprema y que en realidad nunca fue una democracia. Entonces tenemos un problema, pero aparte también está la cuestión del timing. Incluso si admitiéramos la necesidad urgente de una reforma del Estado tan importante como la que impulsa el gobierno, la lógica y la ética dictaminaría que Netanyahu no tendría que ser parte, justamente para disipar cualquier tipo de acusación de un interés personal en esto. De hecho, hasta hace poco Netanyahu evitaba, por una decisión del fiscal general del Estado, de hablar sobre la reforma. Y quienes lo hablaban eran voceros de Netanyahu, principalmente Simcha Rothman, que preside la Comisión de Asuntos Legislativos del Parlamento, y Yariv Levin, que tenemos el mismo apellido, pero que yo sepa no somos parientes, es muy común en Israel, que es el gran arquitecto, al punto de que algunos lo llaman esto el Plan Levin, muy para mi mala suerte. Y por último también, digamos, la comparación con Nueva Zelanda, Inglaterra, Israel, justamente son países que pudieron zafar de alguna forma, no tener una constitución por la cultura democrática importante que tienen. Lo que estamos viendo ahora es tal vez un peligro a esta cultura democrática, como pasa en cualquier sociedad que aparece irremediablemente dividida en torno a temas culturales, ideológicos y a discusiones sobre su propia identidad. Entonces, me parece que acá la principal preocupación es que Israel abandone el club más honroso de Nueva Zelanda e Inglaterra y se acerque un poco al otro club de los países que no tienen trabas constitucionales como Arabia Saudita. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias. Sí, en realidad yo tenía más que nada dos preguntas a nivel político quizás, con lo que venía hablando recién, que es, ¿qué grado realmente de influencia tiene Netanyahu en la totalidad de la reforma? ¿Y qué grado de influencia venía por parte de los partidos de la coalición? Es decir, porque también no hay aspectos solo de la reforma judicial que tengan que ver con la división de poderes, sino también con aspectos religiosos. Entonces ahí quería saber específicamente. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que ahora se encuentra en un momento en el cual es posible hablar de quizás un proceso de reforma, pero con los demás partidos políticos, ¿esto cómo podría llegar a afectar a la coalición gobernante de este momento, teniendo en cuenta que también hay demandas internas que se tendrían que dejar de lado? Así que nada, esas dos preguntas, gracias.
de que Netanyahu tenga que haber hecho una alianza esta vez con la extrema derecha, una extrema derecha que claramente es racista, es antiárabe, etcétera, etcétera, lo lleva a tener que abrazar y sostener una cantidad de reformas, entre las cuales que tienen que ver precisamente con cuestiones vinculadas con el estado civil de las personas, contra el matrimonio igualitario, en relación a los derechos de las mujeres, enormes limitaciones. Y es importante tener en cuenta que esa Corte Suprema es una Corte Suprema muy garantista, porque puso límites muy grandes a el maltrato a los palestinos. Por ejemplo, aplicó sanciones contra militares israelíes cuando se demostró que habían aplicado la tortura, por ejemplo, contra palestinos, y eso aplicando los principios generales del derecho y el derecho internacional, aún de convenciones que no habían sido reconocidas por Israel de manera expresa, no habían sido ratificadas, lo cual habla, a mi modo de ver, de la enorme importancia de ese tribunal. Y yo agrego, estoy 100% de acuerdo también, el escenario más probable que sale de esta crisis es un proyecto de reforma intermedio, que no termine con el poder de la Corte Suprema, pero que de alguna forma evite ciertos excesos. Y creo que Netanyahu acá se encuentra en una situación muy particular, yendo al análisis más político de la coalición actual. Básicamente hoy tiene una mayoría de 64 parlamentarios. Si se va un partido con por lo menos 5 parlamentarios, en cualquier momento puede haber un voto de no confianza en el Parlamento que haga que el gobierno caiga y que Netanyahu pase a ser, si las proyecciones de las encuestas actuales se cumplen, pasa a ser parte de la oposición y que posiblemente se forme otro gobierno o que haya de vuelta un vacío institucional como el que tuvo Israel en los últimos años. Creo que Netanyahu se encuentra ante una situación bastante novedosa para él, que es ser la izquierda de su propio gobierno. Los otros partidos con los que se alió están a su derecha en muchos temas, temas vinculados a la teocracia, temas vinculados al maximalismo territorial y la cuestión de los palestinos, y son esos partidos que hoy están presionando para que la reforma salga lo más rápido posible. Son partidos que también son antisistema, entonces, sí, y que en parte se convirtieron en populares en los últimos años, particularmente el caso de Itamar Ben-Gvir, por presentar una solución antisistema, rebelde, muy exitosa entre la juventud israelí. Son partidos que si el gobierno de alguna forma modera su proyecto, empiezan a calcular cuánto me conviene ser parte del gobierno y cuánto me conviene pasar a la oposición y patear el tablero. Entonces, Netanyahu está bajo mucha presión, se compró algo de tiempo con la creación de una Guardia Nacional bajo el liderazgo de Itamar Ben-Gvir, que de alguna forma hizo que él espere algunas semanas antes de decidir si quiere salir de la coalición, pero creo que Netanyahu está no solamente muy presionado por la sociedad civil en las calles, sino también por su propio gobierno, que entiende que la Corte Suprema es el principal impedimento que tienen para avanzar en transformaciones más radicales del carácter del Estado de Israel. Sí, ahí respondemos la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la posición de Estados Unidos, digamos el gobierno, la oposición y la prensa, ¿no?, frente a esta reforma? Teniendo en cuenta que quizás la política norteamericana con la cuestión de Medio Oriente ha tenido algunos cambios, por ejemplo la retirada de Afganistán, y pensar que, bueno, quizás Rusia tiene conflictos con musulmanes, también los tiene China, y quizás Estados Unidos podría haber una corriente que piense no tendríamos por qué tener conflictos con ellos. En fin, a eso apunta un poco la pregunta. Gracias. Bueno, brevemente y sin querer repetirme con respecto a lo que dije antes, estamos ante un momento muy particular de la relación entre Estados Unidos e Israel. Durante muchísimo tiempo esta relación se veía como algo más armónico. Acá el gobierno de Biden, y este fue uno de los principales motivos por los cuales Netanyahu congeló el proyecto de reforma después de que pasó
2 lecturas aprobadas en el Parlamento, que Biden le dijo que no. La respuesta oficial fue: somos grandes amigos, a Biden lo conozco. Vemos ahora muchos signos de frialdad en el vínculo, entre otras cosas, críticas a funcionarios, la falta de recepción del ministro de Economía israelí en la Casa Blanca. Evidentemente, Biden también está presionado a nivel interno, tanto por la estructura de funcionarios, si bien tiene un registro sólido de apoyo a Israel, como si antes el Partido Demócrata cambió, y esta idea de un lazo inquebrantable entre ambos países, que era de alguna forma un consenso en términos de política exterior, y no importaba si gobernaban los demócratas o los republicanos, Israel siempre fue una parte central de la estrategia de política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente y en el mundo. Y hoy está en discusión. Yo creo que todavía no estamos en un punto de quiebre, porque todavía es un factor que es importante, tanto para los intereses de defensa e intereses de seguridad de Israel en una región donde tiene pocos amigos cercanos, como también es un tema que es importante para algunos sectores de la población estadounidense, entre ellos la comunidad judía y sectores cristianos conservadores, sobre todo evangélicos, que son una fuerza electoral muy importante en el sur de Estados Unidos, pero que se inclinan fuertemente a republicanos. Para ellos es importante ya desde una cuestión de valores la cercanía con Israel. Como decía antes, me parece que acá el principal riesgo es que la relación cambie y se convierta en una relación más explícitamente de conveniencia que una relación basada en valores, que a largo plazo puede llevar a un deterioro en el vínculo, e incluso la reducción o la eliminación de la ayuda económica que Israel recibe de forma excepcional. Israel recibe más ayuda económica para su defensa que cualquier otro país, de hecho más que los siguientes 3 países combinados, como parte de un compromiso de hace muchas décadas de Estados Unidos con la defensa de Israel. Buena parte de esa ayuda vuelve a Estados Unidos en la compra de tecnología militar, no toda, así que también es visto como un subsidio a la industria de defensa estadounidense. Pero me parece que acá hay una cuestión que cada vez más le cuesta a la administración Biden y a los gobiernos estadounidenses plantear que hay una alianza mutua basada en las ideas compartidas de una democracia liberal, cuando esas ideas aparecen abiertamente desafiadas por integrantes del gobierno. Así que creo que Netanyahu no se la ha hecho fácil para Biden y que en algún momento una decisión va a tener que ser tomada. Salud y salud. Creo que, María Angélica, la decisión de analizar en conjunto este tema fue una decisión, al terminar esta presentación, creo que acertada. Es imposible dividir algunos aspectos centrales de lo que es la historia reciente, en realidad un Estado relativamente joven, 48 como es Israel. Digo que es imposible dividir todos los temas que se tocaron y creo que es necesario darle una mirada conjunta. Y el primer punto que a mí me preocupó para tener esta reunión era cómo incide la ejemplaridad de Israel sobre la comunidad internacional. Un Estado, como bien se desarrolló en las presentaciones, joven, un Estado democrático, en medio de una isla verdaderamente no democrática. Y en este momento en que en todas las presentaciones de todos los institutos de la academia estamos absolutamente preocupados con lo que nuestros amigos y digamos, académicos, colegas constitucionalistas nos plantean, es verdaderamente qué incidencia tiene sobre la paz, sobre la seguridad y la paz en el mundo. Esta era la idea de esta reunión, que creo que es un puntapié inicial que tendríamos que seguir explotando, porque ese país pequeño en tamaño representa un caso absolutamente notable, no solo en términos de lo que es la seguridad, la paz, etcétera, etcétera, sino para muchos de nosotros, en mi caso por mi formación en economía, representa un modelo absolutamente, en el caso de Argentina, a eso quería ir, absolutamente replicable, si nosotros lo que queremos elegir es un nuevo sendero de desarrollo, a donde los procesos de catch-up se capturan a través de tercer sector, tecnología y modificaciones sustantivas, que dejan de lado aquellas viejas tesis de las etapas del desarrollo, sino que realmente podemos pasar a una etapa novedosa, como se está conformando en la sociedad argentina y en otras tantas sociedades.
pero para Argentina en particular el caso de Israel es particularmente atractivo. Y debo decir, perdón la referencia subjetiva, en mi caso particular siempre constituye un modelo, y de repente la aparición de este elemento me destruía, digamos, el estado referencial, en el sentido de cómo en un país tan exitoso, en un país tan democrático, lo he vivido todas las veces que he ido, creo que fui el último argentino que se reunió con Shimon Peres, al cual conocí hace muchísimos años, y de repente aparece una especie de bête noire que viene a cambiar las condiciones de convivencia pacífica, moderna, democrática de un Estado como, insisto, referencial como es Israel. Así que en esta mezcla de todas estas situaciones, y ahora le paso a mi colega para el cierre, que seguro va a ser sistemático y académico como suele hacerlo ella, yo les quería agradecer particularmente, Daniel, Kevin, realmente han complementado la reunión maravillosamente bien, y muestra también que la cross-fertilization funciona, así que la vamos a seguir practicando. Querida María Angélica. Un saludo y un agradecimiento. No tengo mucho que agregar a lo que nos han ilustrado, y sí decir la importancia de trabajar en conjunto estos temas, ¿no? Somos los dos directores de dos institutos de la academia. La academia tiene una gran actividad, y creo que en los últimos años se ha visto todavía más extendida. Bueno, ahora hacemos también estas reuniones en las que aprenden, bueno, en mi caso particular hablo por mí, he aprendido muchísimo de estas visiones. Podríamos decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, a grandes democracias también les ocurren problemas, y cuando los ciudadanos reaccionan, quizá vuelven a pensar cómo resolver esas cuestiones. Para nosotros también estamos en un momento difícil, un momento difícil no solamente para las instituciones judiciales, sino para todas las instituciones, y el hecho de que podamos reflexionar, aunque vengamos de distintas perspectivas, también nos ayuda a tener una esperanza, ¿no? Cuando los ciudadanos están muy atentos, pueden lograr transformaciones. Es la esperanza que tenemos. Otra vez agradecerles a todos, también a los que nos acompañaron en el Zoom. Veo que han sido ahora 13, estuvieron 15 conectados. Bueno, es un placer, y ojalá que podamos repetir alguna otra reunión conjunta para aprender todos. Muchas gracias. Bueno, un placer, Daniel. Muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias. Gracias por venir.